¿Alguna vez te has preguntado si la sangre que corre por tus venas es realmente la misma que corre por las venas de quienes te criaron? Yo pasé 74 años creyendo que lo sabía todo sobre mí misma. 74 años convencida de que mi lugar en el mundo estaba claro, definido, escrito en piedra desde el día que nací. Pero resulta que la vida tiene una manera muy cruel de arrancarte las certezas de cuajo cuando menos lo esperas. Y a mí me las arrancó con un pedazo de papel y un código de barras. Necesito contar esta historia. Necesito soltarla antes de que me lleve a la tumba con este peso en el pecho. Es una historia polémica, controversial, de esas que dividen opiniones y que hacen que la gente se pregunte quién tuvo la razón y quién no. Pero es mi historia. Y aunque me duela, aunque me queme por dentro, necesito contarla al detalle, porque durante toda mi vida fui una víctima, o al menos eso creí, hasta que descubrí que tal vez nunca supe realmente quién era la víctima y quién no. Me llamo Beatriz. Nací en 1951 en un hospital público de la capital. O eso me dijeron siempre. Fui hija única. Mi madre, Dolores, era una mujer dura, de esas que no sonreían mucho y que creían que el amor se demostraba con tortillas calientes y ropa limpia, no con abrazos ni palabras dulces. Mi padre, Ernesto, era un hombre callado que trabajaba en una fábrica textil y que llegaba a casa tan cansado que apenas podía sostener una conversación. Éramos una familia normal, o eso pensaba yo. Crecí sintiendo que algo no encajaba. No sabría explicarte qué era exactamente, pero había una sensación constante de estar fuera de lugar, como si mis pies nunca tocaran bien el suelo. Mi madre me miraba de una manera extraña a veces, como si le recordara algo que prefería olvidar. Y mi padre, aunque nunca fue malo conmigo, tampoco fue cariñoso. Había una distancia entre nosotros que yo no lograba cruzar, por más que lo intentara. Cuando tenía 8 años, escuché una conversación que no debía escuchar. Era de noche, y yo había bajado a la cocina por un vaso de agua. Mis padres estaban en la sala, hablando en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que yo alcanzara a oír algunas palabras sueltas. Mi madre decía algo sobre una promesa, sobre algo que nunca debía saberse. Mi padre le respondió que era demasiado tarde para arrepentirse, que lo hecho estaba hecho. Y luego hubo un silencio tan pesado que hasta yo, siendo una niña, lo sentí como una piedra en el estómago. Nunca les pregunté nada. Aprendí desde pequeña que en mi casa había cosas de las que no se hablaba. Secretos que se quedaban guardados bajo llave, enterrados en el fondo del armario junto con la ropa vieja y los recuerdos que nadie quería ver. Así que crecí con esa duda royéndome por dentro, pero sin atreverme a hacer las preguntas que hubieran cambiado todo. Me casé a los 23 años con un hombre llamado Ricardo. Era un buen hombre, trabajador, responsable, pero no hubo pasión en ese matrimonio. Creo que me casé más por escapar de mi casa que por amor. Tuve 2 hijos con él, Laura y Miguel, y con ellos sí sentí esa conexión que nunca sentí con mis padres. Esa sensación de pertenecer a alguien, de ser parte de algo real y verdadero. Los años pasaron. Mi madre murió de un infarto cuando yo tenía 42 años. Fue repentino. Un día estaba viva y al otro ya no. No hubo tiempo para despedidas ni para preguntas. Y con ella se llevó todos los secretos que jamás quiso compartir. Mi padre la siguió 5 años después. Cáncer de pulmón. Fumó toda su vida y al final los cigarrillos se lo cobraron. En sus últimos días intenté preguntarle sobre aquella conversación que escuché de niña, pero él solo movió la cabeza y cerró los ojos. No quiso hablar, o no pudo. Nunca lo sabré. Pasé 30 años más viviendo mi vida. Crié a mis hijos, vi crecer a mis nietos, enviudé cuando Ricardo murió de un derrame cerebral a los 73 años. Y pensé que ya todo estaba dicho, que ya no quedaban sorpresas. Pero el destino tenía otros planes para mí. Hace 2 años, mi nieta mayor, Sofía, me regaló una de esas pruebas de ADN que están tan de moda ahora. Ya sabes, esas que te dicen de dónde vienen tus ancestros y qué porcentaje de esto o aquello tienes en la sangre. Al principio me pareció una tontería. ¿Para qué necesitaba yo saber de dónde venían mis bisabuelos si ya estaba a punto de reunirme con ellos? Pero Sofía insistió tanto que al final acepté.
Me hizo el hisopo en la boca, metió el tubito en el sobre y lo mandó por correo. Y luego esperamos. 2 meses después, llegó un correo electrónico con los resultados. Sofía vino a mi casa emocionada para que los viéramos juntas. Abrió su computadora y empezó a leerme todo sobre mis porcentajes europeos, indígenas y no sé qué más. Yo asentía sin prestarle mucha atención, hasta que ella se quedó callada de repente. La miré y vi que su cara había cambiado. Tenía los ojos muy abiertos, como si acabara de ver un fantasma en la pantalla. Le pregunté qué pasaba. Ella tartamudeó algo sobre una sección de coincidencias genéticas. Dijo que había nombres de personas con las que yo compartía ADN, familiares, pero ninguno de esos nombres me sonaba, ni uno solo. Sofía me mostró la pantalla y ahí estaba, una lista de desconocidos con porcentajes de coincidencia que, según la página, indicaban que eran primos, tíos, sobrinos, gente que supuestamente era mi familia. Y entonces apareció un nombre que me congeló la sangre. Marta Eugenia Salazar. Coincidencia de ADN, 50%. Relación estimada. Hermana o medio hermana. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Yo no tenía hermanas, nunca las tuve. Fui hija única toda mi vida. Pero ahí estaba ese nombre, esa mujer, compartiendo la mitad de mi código genético. Sofía intentó calmarme. Dijo que tal vez era un error, que esas pruebas no siempre eran exactas. Pero yo sabía que no era un error. Porque en el fondo, en ese lugar oscuro donde guardamos las verdades que no queremos ver, yo siempre supe que algo andaba mal, que algo en mi vida no era lo que parecía. Le pedí a Sofía que me ayudara a contactar a esa mujer. Tardamos una semana en encontrar su perfil en redes sociales. Vivía en otra ciudad, a 4 horas de distancia. Tenía 75 años, uno más que yo. Y cuando vi su foto, sentí un escalofrío que me recorrió de la cabeza a los pies. Tenía mis ojos, la misma forma de la nariz, la misma línea de la mandíbula. Era como verme en un espejo deformado por el tiempo. Le escribí un mensaje privado. Le dije quién era. Le conté sobre la prueba de ADN y le pregunté si ella sabía algo. Me respondió 2 días después. Y lo que me dijo me rompió en pedazos. Dijo que sí, que ella también se había hecho la prueba hacía 1 año, que había visto mi nombre en sus coincidencias genéticas, pero que no se había atrevido a contactarme, porque ella también tenía una historia que no sabía cómo contar. Quedamos en vernos. Ella aceptó venir a mi ciudad, y la tarde que tocó mi puerta, sentí que mi vida entera estaba a punto de desmoronarse, pero todavía no sabía hasta qué punto. Todavía no imaginaba lo que estaba por descubrir. Marta entró a mi casa con pasos lentos, como si también sintiera que estaba cruzando un umbral del que no habría vuelta atrás. Nos sentamos en la sala, una frente a la otra, mirándonos como 2 extrañas que de alguna manera se reconocen. Sofía preparó café y luego se retiró a su cuarto, dejándonos solas. El silencio entre nosotras era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, Marta habló. Me contó que ella fue criada por una mujer llamada Rosa y un hombre llamado Alberto, que también fue hija única, que también creció con la sensación de que algo no encajaba en su vida, y que cuando se hizo la prueba de ADN y vio mi nombre, supo que su sospecha de toda una vida tenía fundamento. Le pregunté si sus padres le habían dicho algo alguna vez. Ella negó con la cabeza. Dijo que cuando intentó preguntarles sobre su nacimiento, ellos se cerraban como ostras, que su madre le había dicho una vez que algunas cosas era mejor no saberlas, y que su padre simplemente cambiaba de tema cada vez que ella mencionaba cualquier cosa relacionada con el hospital donde supuestamente nació. Entonces le conté mi historia. Le hablé de Dolores y Ernesto, de aquella conversación que escuché de niña, de la mirada extraña de mi madre, de la distancia de mi padre, y mientras hablaba, vi que Marta asentía, como si cada palabra que yo decía resonara con su propia experiencia. Decidimos investigar. Sofía nos ayudó a buscar documentos, certificados de nacimiento, registros hospitalarios, y lo que encontramos nos dejó sin aire. Resulta que Marta y yo nacimos el mismo día, en el mismo hospital, con apenas 2 horas de diferencia.
Yo supuestamente a las 3 de la mañana, ella a las 5. Pero cuando revisamos los registros antiguos del hospital, encontramos algo extraño. Había 2 bebés nacidas esa noche de madres con nombres que no coincidían con los de nuestras supuestas familias. Una de esas madres se llamaba Elena Carrasco, la otra Virginia Moreno, y junto a sus nombres, en la columna de observaciones, había una nota escrita a mano que decía: gemelas, parto complicado, madre fallecida. Sentí que el mundo se detenía. Marta me miraba con los ojos llenos de lágrimas. ¿Gemelas? ¿Nuestra madre había muerto en el parto y por eso nos habían separado? ¿Por eso habíamos crecido con familias diferentes? Pero eso no explicaba por qué nadie nos lo había dicho nunca. ¿Por qué nos habían ocultado la verdad durante más de 70 años? Seguimos investigando. Buscamos el certificado de defunción de Elena Carrasco y lo encontramos. Murió el mismo día que nosotras nacimos, tal como decía el registro del hospital. Pero había algo más. En el certificado aparecía el nombre de un familiar que reclamó el cuerpo, una hermana llamada Amparo Carrasco. Intentamos buscar a esa mujer. Tardamos semanas, pero finalmente Sofía la encontró. Vivía en un asilo a las afueras de la ciudad. Tenía 92 años y su mente ya no estaba del todo clara. Pero cuando le mencionamos el nombre de Elena, algo en sus ojos cambió. Nos miró con una mezcla de miedo y tristeza y luego empezó a hablar. Nos contó que Elena era su hermana menor, que había quedado embarazada fuera del matrimonio en una época en la que eso era un escándalo imperdonable, que la familia la había rechazado y ella se había ido a la capital para tener a sus bebés lejos de las habladurías. Pero el parto fue terrible. Hubo complicaciones. Elena perdió demasiada sangre y no sobrevivió. Amparo dijo que ella llegó al hospital cuando ya era tarde, que Elena había muerto y las 2 bebés estaban en la nursería. Nos dijo que ella no tenía dinero, que no tenía cómo cuidar a 2 recién nacidas y que una enfermera le propuso algo que ella aceptó porque pensó que era lo mejor para nosotras. La enfermera le dijo que conocía a 2 parejas que no podían tener hijos, 2 parejas desesperadas que harían cualquier cosa por tener un bebé, y que si Amparo accedía, esas parejas nos darían un hogar, una vida, un futuro. Amparo, destrozada por el dolor de perder a su hermana y abrumada por la responsabilidad de 2 bebés que no sabía cómo mantener, aceptó. Firmó unos papeles y nos entregó. Pero aquí viene lo que me partió el alma. Amparo nos dijo que la enfermera le prometió que nos mantendría juntas, que nos darían a la misma familia para que al menos tuviéramos la una a la otra. Pero la enfermera mintió. O las familias decidieron separarnos, o hubo un error, o simplemente no les importó. El caso es que Marta fue a una familia y yo fui a otra, y nos robaron la oportunidad de crecer juntas, de conocernos, de ser hermanas. Salimos de ese asilo con más preguntas que respuestas. ¿Quiénes eran realmente Dolores y Ernesto? Y Rosa y Alberto. ¿Sabían ellos que éramos gemelas? ¿Sabían que había otra niña? ¿O también les mintieron? Y lo más importante, ¿por qué nos ocultaron la verdad hasta el día de su muerte? Marta y yo pasamos los siguientes meses tratando de reconstruir lo que había pasado. Hablamos con viejos vecinos, con antiguos compañeros de trabajo de nuestros supuestos padres, con cualquiera que pudiera darnos una pista. Y poco a poco, la verdad empezó a emerger. Una verdad que era mucho más oscura de lo que imaginábamos. Un día, una antigua vecina de mi madre me contó algo que me dejó helada. Me dijo que recordaba que Dolores había perdido un bebé un mes antes de que yo apareciera, que había tenido un aborto espontáneo en el 6º mes de embarazo y que había quedado devastada, y que luego, de repente, un día apareció con un bebé en brazos diciendo que era suyo, pero que nadie entendió cómo era posible que el embarazo hubiera continuado si ella había perdido al bebé. La vecina dijo que en ese tiempo la gente no hacía muchas preguntas, que si una mujer decía que ese era su bebé, pues era su bebé y punto, pero que ella siempre tuvo sus dudas, que algo no cuadraba y que cuando me miraba de pequeña no veía ningún parecido con Dolores ni con Ernesto. Entonces todo empezó a tener sentido. Dolores y Ernesto no podían tener hijos, o habían perdido al suyo. Y cuando esa enfermera les ofreció un bebé,
Lo tomaron, pero nunca me dijeron la verdad. Me criaron como si fuera su hija biológica, ocultándome que había otra vida, otra familia, otra hermana en algún lugar del mundo. Marta descubrió algo similar sobre Rosa y Alberto. Una prima lejana le contó que Rosa nunca pudo quedar embarazada, que lo había intentado durante años sin éxito y que de pronto un día apareció con un bebé. Nadie hizo preguntas porque en aquella época esas cosas se manejaban con discreción, pero la prima siempre sospechó que había algo raro. Así que ahí estábamos, dos mujeres de más de 70 años descubriendo que toda nuestra vida había sido una mentira, que las personas que nos criaron no eran nuestros padres, que teníamos una hermana gemela de la que nunca supimos y que nos habían robado la oportunidad de vivir la vida que nos correspondía. La rabia que sentí en esos momentos no la puedo describir con palabras. Era una rabia que me quemaba por dentro como ácido. ¿Cómo se atrevieron? ¿Cómo pudieron ocultarme algo así? ¿Cómo pudieron verme a los ojos todos los días sabiendo que me estaban mintiendo? Y lo peor de todo, ¿cómo pudieron morirse sin decirme la verdad? Sin darme la oportunidad de conocer a mi hermana antes de que fuera demasiado tarde. Pero la rabia con el tiempo se transformó en otra cosa, en una pregunta que no podía dejar de hacerme. ¿Qué habría pasado si hubiera sabido la verdad desde el principio? ¿Habría sido más feliz? ¿Habría tenido una vida mejor? ¿O simplemente habría sido más miserable sabiendo que había otra versión de mí en algún lugar, viviendo una vida paralela? Marta y yo nos hicimos muy cercanas después de todo esto. Pasamos juntas el tiempo que nos quedaba. Nos contamos nuestras vidas, compartimos recuerdos, lloramos por los años perdidos. Y aunque no pudimos recuperar el tiempo que nos robaron, al menos pudimos tenernos la una a la otra en el tramo final. Ahora, antes de que me vaya de este mundo, quiero pedirte algo. Si estás escuchando esto, si has llegado hasta aquí, quiero que me hagas un favor. Quiero que le des me gusta a este video. Sé que tal vez no sepas cómo hacerlo, pero es fácil. Solo tienes que apretar el botón que tiene un dedo hacia arriba, ese botón que está abajo. Y también quiero que te suscribas a este canal. Busca el botón negro que dice suscribirse y apriétalo. Es importante para mí que esta historia llegue a más personas, porque no quiero que nadie más viva lo que yo viví. Y te lo pido con el corazón, porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón, te lo prometo. Después de descubrir todo esto, Marta y yo decidimos hacer algo que tal vez no deberíamos haber hecho, pero que sentimos que teníamos que hacer. Queríamos respuestas. Queríamos saber exactamente qué había pasado en aquel hospital la noche que nacimos. Queríamos nombres, fechas, detalles. Queríamos justicia. Contratamos a un investigador privado, un hombre joven, eficiente, que nos prometió que encontraría todo lo que necesitábamos saber. Y lo hizo. Tardó 3 meses, pero lo hizo. Y lo que encontró fue peor de lo que imaginábamos. Resulta que aquella enfermera que le propuso el trato a nuestra tía Amparo no era una enfermera cualquiera. Se llamaba Irene Villanueva y tenía un negocio montado. Un negocio sucio, oscuro, de esos que arruinan vidas. Compraba bebés, o más bien, los conseguía de madres desesperadas, de mujeres que habían muerto en el parto, de situaciones donde nadie haría preguntas. Y luego los vendía a parejas que no podían tener hijos. El investigador encontró registros de al menos 20 casos en los que Irene había hecho lo mismo. 20 bebés que fueron arrancados de sus familias biológicas y entregados a extraños a cambio de dinero. Y lo peor es que lo hizo durante años sin que nadie la detuviera, porque en aquella época no había controles, no había sistemas para rastrear estas cosas. Y las familias que recibían a los bebés no hacían preguntas porque no querían saber. Cuando le contamos esto a Sofía, ella quiso que fuéramos a la policía, que denunciáramos lo que habíamos descubierto, pero Marta y yo nos negamos. ¿Para qué? Irene Villanueva llevaba muerta 30 años. Las personas que nos criaron también estaban muertas. No había nadie a quien castigar. No había justicia posible. Solo quedábamos nosotras, 2 viejas tratando de entender cómo pudieron hacernos esto. Pero había algo más que el investigador había encontrado, algo que nos dejó sin palabras. Resulta que Dolores, mi supuesta madre, conocía a Rosa,
la supuesta madre de Marta, habían trabajado juntas en una fábrica años antes de que nosotras naciéramos. Eran amigas, o al menos conocidas, y eso significaba algo que no queríamos aceptar, pero que no podíamos negar. Es posible que ellas supieran que éramos hermanas, que supieran que había otra niña, y que aún así decidieron separarnos, porque cada una quería un bebé para ella, y no estaban dispuestas a compartir, o tal vez Irene las convenció de que era mejor así, de que 2 bebés era mucho trabajo para una sola familia, o tal vez simplemente no les importó. Marta y yo discutimos sobre esto durante semanas. Ella insistía en que nuestras supuestas madres no sabían nada, que ellas también fueron engañadas, pero yo no estaba tan segura. Yo recordaba esa conversación que escuché de niña, esa promesa de la que mi madre hablaba, ese secreto que debía mantenerse oculto. ¿De qué otra cosa podían estar hablando? Y entonces sucedió algo que cambió todo de nuevo. Sofía estaba revisando las cosas del ático de mi casa, cosas viejas que yo había guardado y nunca revisado, cuando encontró una caja con cartas. Cartas viejas, amarillentas, atadas con un listón rojo. Eran cartas de mi madre, Dolores, dirigidas a alguien llamado Rosa. Las leímos juntas, Marta, Sofía y yo. Y lo que decían esas cartas nos destrozó. Eran cartas escritas a lo largo de años, y en ellas Dolores le contaba a Rosa sobre mí, sobre cómo estaba creciendo, qué cosas hacía, cómo era mi carácter. Y Rosa respondía contándole sobre Marta. Era como si estuvieran compartiéndose información sobre sus hijas, como si estuvieran siguiendo el crecimiento de ambas desde la distancia. Pero lo más perturbador de esas cartas era una en particular, una que Dolores escribió cuando yo tenía 10 años. En esa carta, Dolores le decía a Rosa que yo había empezado a hacer preguntas, que un día le había preguntado por qué no tenía hermanos, y que ella no sabía qué responder. Le decía a Rosa que a veces sentía que yo la miraba con desconfianza, como si intuyera que algo no estaba bien. Y entonces, en esa misma carta, Dolores escribió algo que me heló la sangre. A veces pienso que deberíamos habérselo dicho, que deberíamos haberles contado la verdad, pero ya es demasiado tarde. Si lo hacemos ahora nos odiarán, y no podría soportar que Beatriz me odie. Prefiero llevarme el secreto a la tumba. Ahí estaba, la confirmación de lo que yo ya sospechaba. Ella sabía. Sabía que yo tenía una hermana, sabía que Marta existía, y decidió callarse. Decidió que era mejor mantenerme en la ignorancia que darme la verdad, porque tenía miedo de perder mi amor, o lo que fuera que sintiera por mí. Marta leyó esa carta y se derrumbó. Lloró como no la había visto llorar nunca, porque eso significaba que Rosa también sabía, que las dos lo sabían, que durante toda nuestra infancia, toda nuestra adolescencia, toda nuestra vida adulta, ellas supieron que había otra niña en algún lugar, y nunca nos lo dijeron. Después de eso, algo cambió en mí. La rabia que sentía se transformó en algo más frío, más duro. Ya no eran solo las circunstancias las que me habían robado a mi hermana, eran personas, personas que tomaron decisiones egoístas, cobardes, que nos condenaron a Marta y a mí a vivir 70 años sin conocernos. Empecé a odiar a Dolores, a odiarla con una intensidad que me asustaba. Odiaba su recuerdo, odiaba su foto, odiaba cada momento que pasé con ella pensando que era mi madre, cuando en realidad era una mentirosa que me robó mi verdadera identidad. Y lo peor es que ya no estaba aquí para que yo pudiera decírselo, para que pudiera gritarle en la cara todo lo que sentía. Marta intentaba calmarme. Me decía que el odio me iba a consumir, que no valía la pena, que ellas ya no estaban y que nosotras teníamos que seguir adelante. Pero yo no podía perdonar algo así. No podía simplemente aceptarlo y seguir como si nada. Y entonces, una noche, mientras no podía dormir, tuve una idea que sé que sonará loca, pero que en ese momento me pareció lo más sensato del mundo. Decidí que iba a borrar a Dolores y a Ernesto de mi vida, literalmente. Fui al cementerio donde estaban enterrados y contraté a alguien para que removiera sus lápidas, para que las tirara, las destruyera, como si nunca hubieran existido.
Sofía se enteró de lo que había hecho y se horrorizó. Me dijo que estaba loca, que eso era una falta de respeto, que no importaba lo que hubieran hecho, ellos me habían criado y merecían descansar en paz. Pero yo le dije que ellos no me dieron paz a mí, que me robaron mi identidad, mi hermana, mi vida, y que yo no les debía nada, ni siquiera una lápida. Marta se puso de mi lado. Ella hizo lo mismo con las tumbas de Rosa y Alberto. Y cuando lo hicimos, sentimos algo parecido a la liberación, como si al borrar sus nombres de esas piedras, pudiéramos empezar a escribir nuestra propia historia, la historia que nos robaron. Pero aquí viene la parte que tal vez no te va a gustar, la parte que va a hacer que te preguntes si yo estaba en mi sano juicio o si me había vuelto completamente loca de rabia y dolor. Después de borrar las lápidas decidí ir más allá, mucho más allá, y lo que hice fue algo de lo que muchos dirían que debería arrepentirme, pero no me arrepiento y nunca me arrepentiré. Resulta que Dolores y Ernesto tenían una sobrina, la hija de un hermano de Ernesto. Esa sobrina, Clara, siempre fue muy cercana a ellos, los visitaba seguido, los cuidó en sus últimos años, y cuando murieron, ella esperaba heredar algo, la casa, los ahorros, lo que fuera, pero yo era la hija, así que todo quedó a mi nombre. Clara vino a verme después de que removí las lápidas. Estaba furiosa. Me dijo que era una desagradecida, que cómo podía hacerle eso a las personas que me habían criado, que me habían dado todo, y yo le conté la verdad. Le conté sobre la prueba de ADN, sobre Marta, sobre las cartas, sobre todo. Ella no me creyó, o no quiso creerme. Me dijo que estaba inventando excusas para justificar mi comportamiento horrible. Me dijo que Dolores y Ernesto me habían amado, que me habían dado una vida que tal vez mi verdadera madre no habría podido darme, y que yo era una malagradecida por no valorar eso. Esa conversación terminó mal, muy mal. Gritamos, lloramos, nos dijimos cosas horribles, y al final, ella me amenazó. Me dijo que iba a demandarme, que iba a conseguir que un juez me quitara la herencia porque yo no era la verdadera hija de Dolores y Ernesto, que iba a probar que todo era un fraude. Y yo, en ese momento, tomé una decisión que tal vez fue demasiado lejos, pero que sentí que tenía que tomar. Le dije que si intentaba hacer eso, yo iba a exponer públicamente lo que Dolores y Ernesto habían hecho, que iba a contar la historia de cómo compraron a un bebé, cómo nos separaron a Marta y a mí, cómo ocultaron la verdad durante 70 años, que iba a destruir su memoria, que iba a hacer que todo el mundo supiera qué clase de personas eran realmente. Clara se quedó pálida. Me miró como si fuera un monstruo, y tal vez lo era. Tal vez me había convertido en algo oscuro y retorcido por el dolor, pero no me importó. Le dije que se fuera y que no volviera nunca, y ella se fue, y nunca más volví a saber de ella. Marta se enteró de lo que había hecho y no dijo nada, solo me miró con tristeza, y esa mirada me dolió más que cualquier palabra que pudiera haberme dicho, porque me hizo darme cuenta de que tal vez me había dejado consumir por la rabia, que tal vez había ido demasiado lejos, pero ya estaba hecho. Y yo no soy de las que se echan para atrás. Los meses siguientes fueron extraños. Marta y yo seguíamos viéndonos, pero había una tensión entre nosotras que antes no existía. Ella me decía que tenía que soltar el odio, que tenía que perdonar, pero yo no podía, no quería. Sentía que perdonar era traicionarme a mí misma. Era aceptar que lo que nos hicieron estaba bien, y no estaba bien. Nunca estuvo bien. Un día, Marta me dijo algo que me dejó pensando durante semanas. Me dijo: Beatriz, ¿alguna vez te has preguntado si ellas pensaron que estaban haciendo lo correcto? Si creyeron que nos estaban salvando en lugar de separarnos? Y yo le respondí que no me importaba lo que pensaran, que las intenciones no borran las consecuencias, que nos robaron 70 años de hermandad, y eso no se perdona con buenas intenciones. Pero sus palabras se quedaron dándome vueltas en la cabeza, y empecé a recordar cosas que había olvidado o que había ignorado deliberadamente. Recordé cómo Dolores se quedaba mirándome a veces con los ojos llenos de lágrimas sin razón aparente. Recordé cómo Ernesto una vez me dijo, casi en un susurro, que lo perdonara por todo lo que no me había dicho.
Yo en ese momento no entendía a qué se refería. Pensé que estaba delirando por la enfermedad, pero ahora lo entendía. Y entenderlo fue peor, porque significaba que ellos sabían que lo que habían hecho estaba mal, que cargaron con esa culpa durante toda su vida y que eligieron vivir con ella antes que decirme la verdad. Eso me hizo odiarlos aún más, porque si sabían que estaba mal, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué me condenaron a vivir en la ignorancia? Sofía intentó mediar entre Marta y yo. Nos juntaba en su casa, nos preparaba café, nos pedía que habláramos, y nosotras hablábamos, pero cada conversación terminaba en el mismo lugar. Marta perdonando, yo sin perdonar. Ella diciendo que teníamos que dejar ir el pasado, yo diciendo que el pasado nos había marcado para siempre y que no podíamos simplemente ignorarlo, hasta que un día sucedió algo que ninguna de las dos esperaba, algo que cambió la dinámica entre nosotras de una manera que nunca imaginamos. Estábamos en casa de Marta, revisando más cartas viejas que ella había encontrado entre las cosas de Rosa, y en una de esas cartas encontramos algo que nos dejó heladas. Era una carta que Rosa le había escrito a Dolores, pero que nunca envió. Estaba en un sobre sin dirección, guardada entre papeles viejos. En esa carta, Rosa le contaba a Dolores algo terrible. Le contaba que había descubierto que Alberto, su esposo, no era quien ella pensaba, que había estado viviendo una doble vida, que tenía otra familia en otra ciudad, otra mujer, otros hijos, y que cuando Rosa lo confrontó, él la amenazó. Le dijo que si ella decía algo, si intentaba dejarlo, él contaría la verdad sobre Marta, que le diría a todo el mundo que la niña no era suya, que la habían comprado, que todo era un fraude. Rosa escribía en esa carta que estaba atrapada, que no podía irse porque tenía miedo de perder a Marta, que Alberto usaba a la niña como rehén emocional, y que ella había vivido en esa prisión durante años, fingiendo que todo estaba bien, cuando por dentro se estaba muriendo. Marta leyó esa carta y se desmoronó. Lloró de una manera que me asustó, porque todo lo que ella había creído sobre su infancia, sobre su familia, sobre su vida, acababa de derrumbarse. Alberto, el hombre que ella recordaba como un padre distante pero decente, era un monstruo. Y Rosa, la mujer que ella pensaba que había sido débil, en realidad había sido una prisionera. Y entonces Marta me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo, tal vez tú tenías razón, tal vez no merecen ser perdonadas, tal vez lo que hicieron fue imperdonable. Y por primera vez desde que nos conocimos, sentí que estábamos del mismo lado, pero esa victoria, si es que se le puede llamar así, no me dio satisfacción, me dio vacío, porque me di cuenta de que no quería que Marta sintiera lo mismo que yo. No quería que ella también cargara con ese odio que me estaba consumiendo. Quería que al menos una de las dos pudiera vivir en paz. Pasaron los meses. Marta enfermó. Cáncer de páncreas. Los doctores dijeron que le quedaban 6 meses, tal vez 1 año si tenía suerte. Y de repente, todo lo demás dejó de importar. Ya no importaba quién tenía razón, quién debía perdonar, quién debía odiar. Solo importaba que mi hermana se estaba muriendo y que el tiempo que nos quedaba juntas se estaba acabando. La cuidé durante esos meses. Me mudé a su casa, dormí en el sofá de su sala, le preparé comida, le di sus medicinas, la acompañé en las noches cuando el dolor era insoportable. Y en esos momentos, en esa intimidad forzada por la enfermedad, nos conocimos de verdad, no como las hermanas que fuimos separadas al nacer, sino como las mujeres que éramos ahora, con nuestras cicatrices, nuestros errores, nuestros arrepentimientos. Una noche, pocas semanas antes de que muriera, Marta me dijo algo que me ha perseguido desde entonces. Estábamos sentadas en su habitación, ella en la cama, yo en una silla a su lado. Había luna llena y la luz entraba por la ventana iluminando su rostro demacrado por la enfermedad. Y ella me miró y me dijo, Beatriz, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? No es que nos separaran, no es que nos mintieran, es que tú y yo pasamos toda nuestra vida odiando a personas que ya no están, y nos quedó tan poco tiempo para amarnos la una a la otra. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo, porque tenía razón. Había pasado los últimos 2 años de mi vida
consumida por el odio hacia Dolores y Ernesto, hacia ese sistema corrupto que nos robó nuestra infancia, hacia un mundo que permitió que esas cosas pasaran. Y en ese proceso, había desperdiciado tiempo precioso con la única persona que realmente importaba, mi hermana. Le pregunté si ella me perdonaba, por haber sido tan dura, por haber alimentado el odio, por haber removido las lápidas y amenazado a Clara. Y ella me dijo que no había nada que perdonar, que yo había hecho lo que necesitaba hacer para sobrevivir al dolor, que cada persona procesa el trauma a su manera, y que la mía había sido la rabia, mientras que la de ella había sido la aceptación. Marta murió un martes por la tarde. Yo estaba con ella, sosteniéndole la mano. Sus últimas palabras fueron: «Gracias por encontrarme», y luego se fue, y me dejó sola de nuevo. Pero esta vez era diferente, porque sabía que ella había existido, que había tenido una hermana, que no había estado completamente sola en el mundo. Después de su muerte, hice algo que sorprendió a todos. Mandé a hacer una lápida nueva para Dolores y Ernesto, no porque los hubiera perdonado, no porque pensara que lo merecían, sino porque me di cuenta de que destruir su memoria no cambiaba lo que había pasado, no me devolvía los años perdidos, solo me convertía en alguien tan destructivo como lo habían sido ellos. Pero en esa lápida no puse «queridos padres» ni «descansen en paz». Puse solo sus nombres y las fechas, nada más, porque eso era todo lo que merecían, el reconocimiento de que existieron, pero no la celebración de lo que fueron. Sofía me preguntó por qué lo había hecho, y yo le dije que lo había hecho por Marta, porque ella me había enseñado que uno puede reconocer el daño que le hicieron sin destruirse en el proceso de buscar justicia, que la memoria de alguien no tiene por qué ser borrada, pero tampoco tiene por qué ser santificada. Ahora, aquí estoy, una mujer de 76 años, contándote esta historia porque necesito que alguien la escuche, porque necesito que alguien entienda que la vida no es blanco o negro, que las personas que nos criaron pueden habernos amado y al mismo tiempo habernos hecho un daño irreparable, que uno puede estar agradecido por haber sobrevivido y al mismo tiempo furioso por lo que tuvo que sobrevivir. Hice lo correcto al remover esas lápidas, al amenazar a Clara, al negarme a perdonar durante tanto tiempo. No lo sé. Hay días en los que pienso que sí, que tenía todo el derecho de estar furiosa, que ellos merecían mi rabia. Y hay días en los que pienso que desperdicie tiempo precioso aferrada al odio cuando podría haber estado construyendo algo nuevo con Marta. Pero lo que sí sé es esto: no me arrepiento. No me arrepiento de haber buscado la verdad. No me arrepiento de haber encontrado a mi hermana. No me arrepiento de haber dicho en voz alta lo que Dolores y Ernesto, Rosa y Alberto y tantas otras personas quisieron mantener en silencio. Porque hay secretos que necesitan ser expuestos. Hay verdades que necesitan ser dichas, aunque duelan, aunque destruyan, aunque cambien todo. Y la verdad es que yo crecí con la familia equivocada, que me robaron mi identidad, que me separaron de mi hermana, y que las personas que se supone debían protegerme fueron las que me hicieron el mayor daño. Ahora, si has llegado hasta aquí, si me has escuchado hasta el final, quiero pedirte de nuevo algo. Dale me gusta a este video. Busca el botón con el dedito hacia arriba y apriétalo. Y suscríbete al canal. Ese botón negro que dice suscribirse, solo tienes que presionarlo. Es importante para mí que esta historia llegue a más personas, que alguien que esté pasando por algo similar sepa que no está solo, que hay otras personas que también descubrieron que su vida era una mentira y que sobrevivieron para contarlo. Y si tú tienes una historia similar, si has vivido algo parecido, déjamelo en los comentarios, cuéntame, porque estas historias necesitan ser contadas, necesitan salir a la luz. Ya no podemos seguir guardando secretos que nos destrozan por dentro. Y perdóname si este video ha sido muy largo, pero es que estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto ya, necesitaba este desahogo. Llevaba demasiado tiempo cargando con este peso y ya no podía más. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por escucharme. Gracias por estar ahí. Marta, donde sea que estés, espero que estés orgullosa de mí
Espero que entiendas por qué tuve que contar esto. Y espero que algún día, cuando yo también me vaya, nos encontremos de nuevo. Y esta vez, nadie nos va a separar. Esta vez, vamos a tener toda la eternidad para ser las hermanas que nos robaron la oportunidad de ser. Y a ti, que me has escuchado, te digo esto. Si descubres que tu vida no es lo que pensabas, si encuentras secretos enterrados, si te das cuenta de que las personas que amabas te mintieron, no tengas miedo de buscar la verdad. No tengas miedo de estar furioso. No tengas miedo de no perdonar, porque a veces el perdón no es la respuesta. A veces la respuesta es simplemente reconocer el daño, honrar tu dolor y seguir adelante con la verdad en la mano. Yo hice lo que tenía que hacer. Removí las lápidas porque necesitaba borrar el nombre de las personas que me mintieron durante 70 años. Amenacé a Clara porque no iba a permitir que nadie más me quitara lo que me quedaba. Me negué a perdonar porque el perdón tiene que ganarse, y ellos no hicieron nada para ganárselo. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Tú decides. Yo ya tomé mis decisiones, y vivo con ellas, sin arrepentimientos, sin dudas, porque al final del día esta es mi vida, mi historia, mi verdad, y nadie me la va a quitar de nuevo.